Muy bien, hermanos, estamos estudiando, tenemos ya un periodo, vamos en un proceso de estudio de la escritura, y la vez pasada estuvimos estudiando de un hombre extraordinario. ¿Quién era el hombre del que estudiamos? Samuel. Samuel. Muy bien. Samuel, ¿qué función tenía Samuel? ¿Quién es Samuel? Era sacerdote, era profeta de Jehová, ¿no? Era un hombre. Sin embargo, tuvo como función ungir a los primeros reyes del reino de Israel. ¿Cuántos reyes ungió Samuel? Dos reyes, dos reyes. ¿Quiénes se acuerdan los nombres de esos dos reyes? Saúl y David. Saúl y David. El primero de esos reyes era un hombre alto, robusto. La escritura dice que superaba a todo el pueblo de los hombros hacia arriba. La cabeza que sobresalía entre toda la multitud era de este hombre, el rey Saúl. Su desobediencia lo llevó a ser desechado, convirtiéndose en un hombre obsesionado con el poder, terminó muriendo en batalla. Y Dios entonces escogió como rey a un joven pastor de Belén. La Biblia dice que cuando fue ungido era un muchacho rubio de buen parecer, pero así como esos idols del K-pop, así, hombre rubio, no parecía un guerrero para nada, ¿no? Parecía un guerrero. Entonces, era esa la apariencia de este hombre. Un joven pastor de Belén. Con el tiempo se convirtió en un hombre temible y de aspecto también bastante fuerte, pero cuando ungido era todavía un muchacho, un muchacho. Hoy vamos a hablar de este hombre y de algo extraordinario de él. Y como ustedes conocen la historia de David en la mayoría de los casos, vamos a empezar a hablar del corazón de David. Vamos a hablar de pronto del varón de David. Pero no, hermano, vamos a hablar de algo diferente, un aspecto diferente, que se toca poco acerca de David. Vamos a hablar de la extraordinaria alabanza, de cómo una vida se puede dedicar a la alabanza. Vamos a hablar. Soberano Señor y Padre Celestial, a ti, oh Jehová, sea la gloria, la honra y el honor. Tú lo mereces, tú eres digno. Tú nos creaste. Tú, Señor, nos sustentas. Tú, Padre Celestial, nos guías. Tú, Señor, nos instruyes. Tú nos llamas. Tú nos corriges, nos confrontas. Tú, Padre Celestial, da sentido a la existencia humana. No hay hombre que encuentre sentido a tu existencia sin ti. No hay nada, Señor, de valor en este mundo fuera de ti. Tu palabra dice, fuera de ti nada deseo de ti. Nada poseo. Señor, tú eres nuestra luz. Y dejaste tu palabra para guiarnos en este mundo. Concédenos fe para acercarnos a ella. Concédenos la guía de tu Santo Espíritu para estudiarla. Y concédenos, Señor, ser edificados a través de las Sagradas Escrituras. Que nuestro corazón, que nuestra mente tenga disposición de doblegarse delante de ti. Que no seamos tercos, que no seamos, Señor, duros ante las Escrituras, sino que la palabra pueda llegar a nuestro corazón, en nuestra mente, y hacer una obra de edificación allí, hacer una obra de restauración allí, hacer una obra, Padre, de edificación en nuestras vidas. Esta es tu iglesia lavada con tu sangre. Gracias por cada una de las personas que tomaron su tiempo para venir a este lugar, para ser instruidos por las Sagradas Escrituras. Yo te ruego que tú, en tu misericordia, suplas mis deficiencias como ser humano y que seas tú, Señor, instruyéndonos y guiándonos. Porque tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Hay un versículo de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 18. Y nos habla un poco de cómo era este rey, de cómo era este hombre. Saúl necesitaba un músico que le ayudara a calmar su espíritu, que estaba atribulado, que estaba desesperado.
Y entonces uno de sus criados le dice estas palabras. 1 Samuel 16, 18, puntos la palabra del Señor, dice la Escritura. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué descripción para una persona, qué testimonio tan interesante que se da aquí de este joven, de este hombre, de David. Ahora, David en su historia tuvo muchas facetas. Fue pastor, fue guerrero, fue profeta, fue rey, pero en todo momento, sin importar si estamos hablando de su etapa como pastor, de su etapa como rey, de su etapa como guerrillero, digamos así, que eso fue lo que fue, escondiéndose del gobierno de turno en los desiertos, no importa el lugar donde estuviera, no importa el lugar donde estuviera, David tenía una faceta que nunca abandonó, que nunca dejó. David era músico. David era músico y David era compositor. Y tenía su mente y su corazón enfocados a componer alabanzas a Dios, a componer para Dios. Ahora, muy interesante, porque yo no puse de acuerdo con Wilmar, pero prácticamente toda la alabanza de hoy conocemos. Todas las letras, cada una de ellas, muchas de ellas, escritas por David. Casi todo lo que cantamos hoy fue escrito por el rey David. ¿Y cuánto disfrutaron la alabanza hoy? Digo, ¿verdad? Cantarle al Señor y hablar de sus maravillas. Y muchas de esas composiciones están registradas en otro libro, en Samuel, en el libro que está casi en la mitad, que se llama Los Salmos. En el libro de los Salmos están registradas esas alabanzas, gran parte de esas alabanzas que evidentemente las que están ahí registradas están inspiradas por Dios mismo. Y mediante ellas, hoy vamos a aprender un poco de alabar a Dios. Sin embargo, para entender la alabanza a Dios, debemos entender qué es alabar. ¿Qué es alabar? Es un concepto que tenemos que definir. En el Antiguo Testamento, donde estamos sacando la información de hoy, hay varios términos. Porque a diferencia del español, donde usted va a decir alabar, y dice alabar, se acabó. En lo que usted lee alabar en la Biblia, no siempre es la misma palabra, no corresponde a la misma palabra en el hebreo, sino que hay más de 5 palabras que se traducen a alabar. Y hay una de ellas, alabar, para lo que gusta la Strong, 1984, de Strong. Allí entonces la escritura nos dice que significa glorificar, celebrar al Señor, y de ahí viene la palabra aleluya, que también sabe, aleluya, alabar a Jehová. Y dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento. Ahí la palabra es esa, celebrada, Señor. Y nos habla de una expresión de alegría, nos habla de una expresión de admiración. El hombre que alaba al Señor está admirado, admirado por él. Una vez está haciendo admiración por alguien, admiración por alguien, algo que le asombra, algo que lo deja atónito. Esa es la idea de que uno llegue a quedar asombrado por quién es Dios. La segunda palabra, yadá, que también se traduce a alabar, pero mire, es otra cosa, es darle gracias. Y es confesar. Cuando dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón, y delante de Dios te cantaré salmos. Esa es la palabra que se usa. Y ahí hace una referencia diferente al agradecimiento. Pero la palabra es muy interesante, porque esta palabra se traduce como levantar las manos. Nosotros somos una iglesia bastante ortodoxa, no somos muy de levantar las manos, pero es una palabra bíblica. Levantar las manos, sí, buscando al Señor. Esa es la palabra que está ahí, que se traduce a la tercera palabra, sanar, significa cantar alabanzas y significa hacer música. Oh Dios, yo te cantaré un cántico nuevo, dice la Escritura. Y esa palabra hace referencia específicamente a los que tienen ese don de poder tocar un instrumento y que la gente no se da los oídos para que lo escuchen, ¿entiendes? Es gente que sabe usar los instrumentos, tiene el privilegio, el término alabanza que hay ahí,
Ese es el privilegio de poder tocar un instrumento y no hacerlo para una muchacha, no hacerlo para cualquier contenido, hacerlo para Dios. Ese término que está. Hay otro término, el término para bendice, alma mía, Jehová. Ahí es el término. ¿Para qué significa precisamente hablar? Oiga, ya no está hablando de tocar. Aquí nos está hablando de hablar. Y de hablar acerca de Dios. Describir quién es Dios. Describir sus atributos. Describir su grandeza. Eso también es cuando usted habla acerca de quién es Dios a otra persona. Pero yo nunca he participado en la alabanza. Nunca se ha cantado aquí, porque nunca ha cantado aquí en el público, o porque nunca ha tocado un instrumento. Yo nunca participo. No. Cuando usted se sienta con alguien y le habla de quién es Dios, le habla acerca de la obra de Dios, le habla acerca del carácter de Dios, usted está alabando. Eso es alabanza también. Y el último término que aquí ya nos habla es de unos cantos rituales que se hacían en la celebración jeremías. Todos esos términos en la Biblia componen la idea de alabanza. Entonces, cuando intenta definir qué es la alabanza en la Biblia, pues podemos decir que alabar es alegrarse de quién es Dios, asombrarse de quién es Dios y de lo que Dios hace. Y ya sea con música o sin música, dar testimonio del carácter de Dios, dar testimonio de los atributos de Dios y dar testimonio de las obras de Dios. Y entonces nosotros hoy escogemos al rey David para aprender a alabar a Dios, porque David vivió todo tipo de situaciones de su vida. Y la Biblia registra todo tipo de circunstancias, grandes victorias, profundas tristezas. Vivió la sencillez, la humildad, la pobreza, y vivió también el tener grandes riquezas. Y no hubo un momento de su vida en que de la boca de David no saliese una alabanza para el Señor. Entonces vamos a decir que David alabó a Dios integralmente, que David alabó a Dios completamente. Y vamos a empezar a estudiar dos aspectos de esa integralidad, de la manera de alabar a Dios. Y lo primero es cómo podemos alabar a Dios en cada situación emocional que vivimos. Porque para que nosotros en nuestro corazón vivimos montados en una montaña rusa, ¿verdad? Y fácilmente los seres humanos, más en estos tiempos acelerados en los que vivimos, pasamos de estar en el éxtasis, en el gozo, en el furor, en la felicidad, a estar sumidos en una profunda tristeza que ni siquiera nosotros a veces logramos entender por qué estamos así. ¿O soy todo yo? No, ¿verdad? Eso nos pasa al ser humano, nos pasa eso. Un momento en que todo tiene sentido, que todo alumbra, que está uno como esa película vieja de Blancanieves, que no siente que el pájaro canta la canción de uno, ¿verdad? Sí. Y otro día en que está uno como en película de terror. Todo es gris, todo es sin sentido, todo es frustración. Vivimos en una montaña rusa emocional. Vivimos arriba y abajo, un sub y baja a costar. Y a veces la misma gente que nos rodea les toca ir como, vamos a ver cómo lo encontramos hoy, a ver si hoy está feliz, no se puede hablar. Es una situación muy curiosa, nuestras emociones. Y David tenía un corazón también. Un corazón con una característica, la verdad es que era un corazón conforme a Dios. Corazón conforme a Dios. Y es muy interesante porque habla conforme compuesto, ¿no? Dice, con la forma que Dios es, con la forma de Dios. Qué interesante esa descripción. Pero igual tenía un corazón humano ahí adentro que latía, que tenía las emociones le afectaban, las circunstancias le afectaban, las situaciones le afectaban, lo alteraban emocionalmente. Y cuando uno mira los salmos, hay muchos salmos que tienen un título arriba. Usted va al libro de los salmos y hay salmos que tienen un título arriba. Dice, lo escribió David en una cueva cuando lo estaban persiguiendo. Lo escribió David cuando Doeg, el edomita, lo traicionó y fue lo acusó delante de Saúl. Lo escribió David cuando Saúl lo libró de todos sus enemigos, cuando Dios lo libró de todos sus enemigos. Y así en general hay muchos salmos que usted encuentra que tienen una descripción arriba de los escribas, que después lo compilaron, que explicaban en qué momento de la vida de David
se escribieron los salmos. Y por eso podemos hoy hacer este estudio y mirar cómo reaccionó David ante tal o cual emoción, ante cual circunstancia, ante diferentes circunstancias, aprovechando esa compilación de títulos que tenemos también en la Escritura. Entonces, mientras era perseguido por Saúl, por ejemplo, para lo que apunta, David escribió el Salmo 57 y el Salmo 142, se escribió en ese momento. Al huir de Absalón, recuerdo que una vez tuvo que salir corriendo porque su hijo lo quería matar. Al huir de Absalón escribió el Salmo 3. Muy interesante, ¿no? Al ser capturado por los filisteos, el Salmo 56. Al sentirse traicionado por los ifeos, el Salmo 54. Cuando otros procuraron hacerle daño, escribió el Salmo 52. Y entonces hoy vamos a tomar un solo de ellos para analizar un momento de tribulación, un momento de estar uno atribulado, porque todos hemos tenido momentos de tribulación, momentos en que la existencia misma no tiene sentido alguno, donde uno siente que uno habla y que Dios no lo escucha, donde uno incluso no se atreve ni siquiera a orar, donde está en una desesperación completa. Vamos a ver entonces un momento de desesperación de David. ¿Y cuál fue el salmo escrito? Tenemos el Salmo 63. Escrito en el desierto. Entonces usted se va a colocar, a imaginarse al rey David con su grupo de guerreros insurgentes, en aquel lenguaje tan elegante para decir que David estaba volado del gobierno en ese momento. Entonces ahí estaba David con su grupo de guerreros insurgentes y estaba en el desierto, en donde helaba, no había sino una peladez total. Estaba en el desierto huyendo y mientras tanto sabía él que Saúl le tenía la perseguidora puesto, que estaba buscando de todas partes para matarlo. En este momento escribió las palabras del Salmo 63. Vamos a estudiar los versículos 5 al 9. Versículos 5 al 9, solamente del Salmo 63. Usted puede meditarse en el Salmo en su casa. Leamos el Salmo 63, versículos 5 al 9, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Donde me oyo y de mis dudas se saciará, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me felicitaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para la destrucción buscan en mi alma, caerán en los fines bajos de la tierra. Entonces, el versículo 5 nos cierra la Biblia. Mira aquí. El versículo 5 concluye una idea que viene del versículo 1. ¿Quién puede leer ese versículo 1? El versículo 1. Dios, yo confío en Jesús. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida. ¿Dónde estaba David? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y entonces el rey compara su necesidad de Dios como la necesidad de agua y de alimento que se vive en medio de un desierto. Él no estaba viviendo en carne propia, estaba escondido en un desierto. Y él dice, él empieza a comparar su sed física, empieza a comparar su hambre física y lo que veían los animalitos por haber desesperado buscando agua y analizaba la cosa y dice, qué curioso que así como está mi carne en este momento, también se siente mi alma. Pero su alma no tenía sed solamente de agua física. Dice, mi alma tiene sed de ti, de Dios. El alma tenía sed de Dios. Si usted sigue leyendo los versículos 1 y 4 que están ahí, se da cuenta que había un anhelo por estar en el santuario de Dios, anhelo por sentir el respaldo de Dios en ese momento, incluso que sentir el respaldo de Dios para el rey en ese momento era más importante para él que conservar su propia vida. Y eso quiere decir que él estaba ya precisamente intentando salvar su vida.
Y entonces, ¿hasta qué punto nos da el rey David en medio de una situación de desespero, en medio de una situación difícil, en medio de una situación de dolor, poder alabar al Señor? Y el verso 6, que ya lo veis, nos habla de la vida militar en el desierto, porque los miembros del grupo de David se turnaban para hacer vigilias, 4 vigilias en la noche, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6, y así pasaban la noche cuidando. No se podía cuidar más que eso, porque se ponían las personas más de 3 horas a vigilar, en la noche se podía dormir, entonces se turnaban las vigilias, se separaban en grupos, y en algún momento hacía el rey el que estaba dirigiendo todo, muchas veces a él le tocó hacer una vigilia. ¿Qué piensa uno 3 horas parado en el desierto mientras los demás duermen? Mirando por ahí a los otros, ¿no? ¿Qué pasará por la cabeza? Bueno, aquí el verso 6, la Biblia nos habla de qué estaba la cabeza del rey en medio de ese desierto. Algunos de ellos, ¿para cuándo me metí en este negocio y luego estaríamos pensando? ¿O cuánto extraño la cama? No, mire, dice ahí, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de noche. Tenemos la mente de David enfocada al Señor. Ahí está, estuvieran en la cama, estuvieran en la guardia, ahí estaba la mente de David, en Dios, su pensamiento, en Dios. ¿En qué aspectos de Dios? Pues en lo que dice el verso 7, en su capacidad de ayudarlo, en su capacidad de protegerlo. Porque eso es lo que dice el verso 7, en eso meditaba David. Y el verso 8, ¿no?, nos habla de la dependencia. Y les voy a decir una cosa, cuando David estaba aquí en este momento, ya había tenido que desprenderse de muchas personas. Había tenido que dejar de ver a su familia para no ponerlos en peligro. Había tenido que dejar a su esposa y volarse por una ventana. Así que no la tenía ni con él. No tenía a su familia con él. Y no solamente eso, sino que muchos de sus camaradas, de sus compañeros, de sus hombres fieles murieron en batallas que él. Así que David había tenido que desprenderse de muchas personas que él apreciaba, que él quería. Pero la Biblia dice que su alma había creado dependencia de quién? De Dios. Dice, mi alma está apegada a ti, apegada a Dios, apegada al Señor. En cada momento de dolor se sentía sostenido por la diestra de Dios, dice el versículo 8. Y por último, el versículo 9 habla con certidumbre de victoria. David recordaba que Dios una vez lo había mandado a ungir para ser rey, cuando era un muchacho. Y en ningún lugar se estaba más lejos del trono que sentado en una piedra en medio de un desierto, mientras un poco de hombres sudorosos y hambrientos buscaban alrededor de él. Eso se parecía a cualquier cosa menos a un trono, ¿verdad? Menos un trono. Ahí estaba David en medio del desierto, en las noches del desierto, alumbrado por la luna, por las estrellas del desierto, mirando, y allí el Señor pone en la boca de David unas palabras de confianza en el futuro acerca de la victoria. Los que en la destrucción buscaron mi alma, caerán. Una cosa ya había sucedido, otra cosa estaba por suceder, ¿se dan cuenta? No ellos cayeron, sino ellos. Ya han buscado mi alma para destruirla, ahora ellos. Una certeza en la victoria futura, una certeza en el poder de Dios para hacerlo. Y entonces, los creyentes, ¿cómo reaccionamos al sentirnos perseguidos, en conflictos, en momentos difíciles? Tenemos que aprender a alabar. Porque la aflicción nos ayuda a entender cuál es nuestra más profunda necesidad. Como David que entendió que más que el agua y la comida ahí en el desierto, su alma tenía sed de Dios, tenía una necesidad más grande, más importante que las cosas materiales. Y en la aflicción se entiende que mi mayor necesidad es espiritual, que la profunda necesidad del alma es más importante que las necesidades del cuerpo. Hermano, ¿cuánto tiempo vivimos nosotros detrás de suplir las necesidades de nuestro cuerpo? Toda la vida, ¿verdad? Pensando en... Es más, hacemos el desayuno pensando en el almuerzo. O sea, eso digo,
No, no es así, ¿verdad? No es así. Hay que aprender a hacer una desarrollo grande para que alcance las perfecciones. ¿No? Bueno, mi mujer dice que no soy yo, que ella es la que es así. Es ella la que es así. Ella, el día de que me dice, ¿qué vamos a hacer mañana de comida? Porque todo tiene la cabeza puesta en el sostenimiento material, en el sostenimiento material. Tiene uno pensando en el proyecto de la casa, el proyecto de la finca, el proyecto del estudio, el proyecto del futuro terrenal. No, hay necesidades más grandes, hay necesidades más valiosas, hay necesidades más importantes. La necesidad espiritual de nosotros es mucho más importante que la necesidad material. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿quién las añadirá? Dios se encarga de las cosas. Pero nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Creer que Dios se va a encargar mañana. Somos tan incrédulos, somos tan temerosos, somos tan llenos de duda en nuestro corazón. Aprendamos a valorar nuestra relación con Dios por encima de las demás cosas. Hermanos, los seres humanos a veces están arriba y otras veces demasiado abajo, mucho más de lo que quisiéramos. Y un día sentimos que tenemos todo, que tenemos el respaldo de una cuenta de banco buena, que tenemos el respaldo de una buena salud, que tenemos el respaldo de una familia estable, que tenemos el respaldo de unos hijos bien criados, que tenemos, no sé, qué tantas cosas pensamos que tenemos, ¿no? Respaldos materiales, respaldos terrenales. Al otro día estamos sentados en un desierto, mirando a la nada y acordándonos que detrás de todas esas cosas estaba la mano generosa de Dios. Y diciendo lo que dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? El nombre de Jehová sea bendito. Entonces, en cualquier circunstancia de dolor, en cualquier pérdida, en cualquier luto, en cualquier situación de aflicción, el respaldo de Jehová está allí para levantar, para consolarnos, para ayudarnos a mirar al futuro con victoria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la Escritura, leo a favor de todos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que perecedero se prueba con fuego, se añada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Tengo dos versículos de primera de Pedro que nos hablan acerca del gozo del creyente en las situaciones duras de la vida. Este pasaje nos habla acerca de la naturaleza de las pruebas, de las aflicciones, del dolor, y nos habla de la necesidad. Y es que jamás a una persona se le pasa por la cabeza que es necesario que es necesario que uno sufra, que es necesario que uno pase pobrezas, que es necesario que uno luche con una enfermedad, que es necesario que uno se le doblegue el orgullo, que es necesario que uno sufra amenazas, que es necesario que uno sufra consecuencias del pecado. Uno quisiera pasar por la vida como en coche, ¿verdad? Que lo llevara por la vida, que no me tocara. Pero Jehová es nuestro pastor. Jehová que es quien determinó hacer una buena obra en nosotros. Sabe qué cosas es necesario derribar, sabe qué cosas es necesario destruir, sabe qué cosas es necesario quitar de nuestra vida, sabe qué cosas estamos tan enfermados que no pueden seguir avanzando y Él nos las quita. Y a mí me da miedo. Yo te voy a decir, me da miedo. A veces cuando siento que quiero más los hijos, por ejemplo, cosas de Dios me dan miedo. Que son pecados. Y yo sé que no soy el único, por eso me atrevo a decirlo aquí delante de ustedes. Yo sé que todos tenemos cosas que sabemos que se están separando de usted. Y uno tiene miedo de dejar que el Señor me quite esto.
¿Seré yo capaz de seguir al Señor si el Señor me quita esto? Porque es fácil seguir al Señor cuando llegamos sin hambre, montados en un buen carro, saludables, con nuestra familia completa, y llegamos a la puerta de la iglesia. ¿Qué pasa, Señor? Te alabaré. ¿Verdad? ¿Cómo sale de facilito? Entonces, cuando tenemos que llegar aquí, en nuestras condiciones, los pies se hacen pesados, ¿verdad? Hay que arrastrarlos, porque no quiere llegar. Entonces ahí está la realidad. Necesitamos aprender a alabar al Señor en cada situación emocional. Necesitamos evaluarnos a nosotros mismos y pensar si seríamos los mismos que somos hoy, el día que el Señor nos quite aquello que creemos que nunca nos va a quitar. Porque la verdad que es una pregunta que nos daría vergüenza responder en voz alta, porque sabemos que no seríamos capaces. Es fácil en la paz, pero es muy difícil en la adversidad. Ahora tal vez yo estoy abusando de esa frase porque también la paz se necesita aprender a pastorear el corazón para que no se separe de Dios. En la abundancia, en la riqueza, en la salud, en la prosperidad. Es tan fácil nuestra alma corre detrás de cosas vanas, cosas materiales que están suplidas, cuando todas las cosas se sienten bien, cuando andamos como en coche, es decir, es tan fácil nuestro corazón engañoso y perverso, que la Biblia así lo describe, nos aparta del temor de Dios, nos aparta de la búsqueda genuina de Dios en oración, nos aparta de la búsqueda genuina de la palabra de Dios, que todo está bien, que no sentimos necesidad. David nos enseña también a buscar al Señor en los momentos de paz. El peligro de sernos duros y soberbios y orgullosos cuando no estamos en la aflicción y de abandonar nuestra dependencia que Dios existe en nuestro corazón. Y David también alcanzó victorias. David también tuvo periodos de paz, momentos de tranquilidad. Y hay un salmo escrito en un momento particular de la vida de David, cuando el Señor lo había librado de todos sus enemigos. Un hombre que había vivido huyendo por gran parte de su vida. De un momento a otro era rey, conforme a lo que Dios había prometido, sobre todo Israel. Y le había librado Dios de todos sus enemigos. Y entonces escribió el Salmo número 18. Vamos a ver. Salmo 18. El Salmo 18, todo el Salmo 18 es muy bonito, muy bonito. Sin embargo, no podemos estudiarlo todo porque es bastante amplio, porque es un estudio de varios días. Y ya este estudio lo estamos haciendo de varios días. Así que hoy vamos a comenzar, y vamos a estudiar la próxima cerca de David. Pero en los versículos 1 al 6, que usted puede leer mentalmente en su Biblia, aparece gratitud por haber sido escuchado por Dios durante todas sus luchas. Que eran muchas, por cierto, en el caso de David. Y el versículo 6, que es el que tengo aquí para leer, de esos 6 versículos, el último, dice la Escritura, 18, sí. Los versículos 1 al 6, gratitud por haber sido escuchado, pero el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, cuando estamos en lo bueno, los cristianos tenemos que aprender a reconocer que es bueno que estamos disfrutando, que es bueno que tenemos, si usted tiene una bonita familia, si usted tiene un trabajo estable, si usted tiene salud, si usted tiene una libertad para alabar al Señor, si usted Dios le ha concedido dones para servirle, cualquier cosa buena en su vida que usted disfruta, viene a usted por la gracia del Señor. Porque el Señor en su misericordia, sin que usted lo merezca, se lo ha dado. ¿Qué dice Santiago 1:17? ¿Quién se acuerda? Búsquelo. Santiago le ahorró ahí la buscada. Dice entonces, puntos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces
proceso en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, todo lo bueno que tengamos en nuestra vida viene de Dios. No existe otra buena fuente en todo el universo que Dios. Lo malo puede venir de su propio corazón, engañoso, perverso. Lo malo puede venir de Satanás. Pero lo bueno solamente tiene un fuente. Y es Jehová. Todo bueno, todo perfecto desciende de nuestro Padre Celestial. ¿Hay cosas por qué dar gracias a Dios? ¿Cuál es? Todo lo bueno. Todo lo bueno que se le ocurra a usted, eso viene de Dios. Eso viene de su Señor. Entonces, los versículos 7 al 17 del Salmo 18, que es lo que estamos analizando, que escribió David cuando Dios le había dado a todos sus enemigos. Ahí tenemos una alabanza descriptiva de Dios. Muy interesante porque ya hemos hablado antes que alabar a Dios era describirlo en su carácter y en sus obras. Así que ahí tenemos una alabanza descriptiva de Dios. En el mismo Salmo 18, los versos 7 al 17. Allí la Biblia nos habla del poder de Dios, del juicio de Dios, de la gloria de Dios, de su inescrutabilidad. La incapacidad de nosotros entender la profundidad de quién es Dios. La manera en que Dios se cubre de misterio. Ahí está en ese versículo, que se cubre de luz. Y de la misericordia del Señor, en esa porción. Y vamos a mirar los versos 13 y 14 únicamente. Versos 13 y 14 del Salmo 18. Voy a pedir a los varones que me hagan el favor de leer esos dos versículos con voz tronante, con voz masculina, testosterónica. Vamos a escuchar el Salmo 18. No es de verdad, no es fuerte. Salmo 18, versos 13 y 14, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Una porción de una descripción del Señor. En este caso, la supremacía del Señor sobre toda la creación. Ahí está manifestada. Tronó en los cielos Jehová. ¿Cómo se habló? Sí, tronó. ¿Cuánto ha sentido un trueno de eso que cae así sorpresivo y lo hace brincar como una niña de verano, verdad? No brinca del susto, por más macho que sea, cuando un trueno eso que cae cerquita, se asusta. Tronó Jehová en los cielos. El Altísimo dio su voz. Nos está hablando de un ser extremadamente poderoso, pero al mismo tiempo nos habla de un ser de carácter misericordioso, porque se envió sus saetas y los dispersó. Está hablando de sus enemigos. También está diciendo, vino Jehová y dispersó a mis enemigos. No los veo, se los ha esparpajado, los ha mandado uno para cada, los ha dispersado Jehová con su poder. Los destruyó, termina diciendo esta noche. Y qué maravilloso un Dios así de grande, así de magnífico. Una razón eterna. ¿Y sabe por qué es una razón eterna? Porque no es una alabanza únicamente por lo que Dios puede hacer, sino que es una alabanza por lo que Dios es. Y si usted aprende a alabar a Dios, no por lo que Dios hace por usted, sino por lo que Dios es, usted va a tener razones eternas para alabar a Dios, porque nuestro Dios es inmutable. Es el Dios que tronó en los tiempos de David, que mandó granizo y carbones encendidos. Es el mismo Jehová que nosotros le servimos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, la siguiente porción, del 18 al 28, siguientes 10 versículos que están ahí. Ahí tenemos una confesión de la retribución justa de Dios, en la que David hace una confirmación en un momento de paz, en un momento en que él no tenía enemigos. Él hace una confirmación, y es que vivir conforme a la justicia de Dios no es el que gastarse la vida santificándose, que gastarse la vida procurando hacer las cosas como Dios quiere, que intentar moldear mi mente para pensar como Dios, para agradar a Dios, que cambiar mis pasos, abstenerme de ir por ciertos caminos para no ofender a Dios, que querer vivir agradando a Dios no es un trabajo vano,
¿Qué algunos creen eso? Algunas personas creen que esto es malo, que todo el esfuerzo que hacemos por buscar a Dios se va. David aquí en 10 versículos se dedica a un momento en que él no tenía enemigos alrededor a decir, valió la pena vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto habla de un propósito, vale la pena seguirlo haciendo. Salmo 18, vamos a mirar los versículos 23 y 24. Única. Aunque todo tiene la misma idea, pero puede leer completo. Pero dice la escritura, vamos a pedir a las damas, ¿verdad? Que me hagan el favor de leer estos versículos 23 y 24 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Tenía David maldad? Sí, sí. Solamente que David dice, aquí el rey David dice, me he guardado de mí. Él conocía su corazón. Sabía que había malos pensamientos, malos deseos. Incluso hubo una etapa de su vida en que cayó en su pecado, de esa manera encontró su clase y cómo alabó a Dios desde el fondo del pecado. Pero aquí David puede decir, oye, me esforcé por agradarle, por ser recto para con él, me he guardado de mi maldad y ahora veo que me ha recompensado. Entonces, yo le digo esto, es muy fácil uno ser tentado a participar de una vida sin temor de Dios. Es fácil. Y sobre todo, yo por lo menos me guardo aquí en la casa, porque saben que yo soy malo para salir. Saben que yo tengo, pero si ustedes salen todos los días, conversan con compañeros, hablan con uno con otro, conversaciones que ustedes saben que no habrá nada a Dios, estilos de pensamiento y de ideas, de ideologías que ustedes saben que no agradan a Dios. Ustedes son muchas veces forzados por sus circunstancias laborales a que participen en cosas que no agradan a Dios. Yo lo sé. Ustedes que tienen una lucha difícil, que muchos aquí tienen luchas muy difíciles para guardar su integridad. Y que les sería fácil, sobre todo cuando uno piensa que nadie se va a enterar, que nadie se va a dar cuenta de lo que dice, que nadie tiene por qué saber. Pero ¿saben quién sí sabe? Jehová. Y basta esa idea en la mente del creyente. Jehová lo va a saber. No importa que nadie se entere. Si Jehová lo va a saber, ¿yo por qué voy a hacer esto delante de Dios? Esa es la integridad de la que habla David. Y en esa vida de David, en realidad, hay muchos momentos de hacer unas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Hermano, la santificación no es. Usted ha perdido algo, de pronto plata, de pronto una amistad, de pronto una oportunidad. Simplemente el placer carnal que viene con el pecado. Y usted le dijo no en alguna oportunidad de salir huyendo. Después no se arrepiente, que a veces uno le huye al pecado y dice, oh, hubiera aprovechado. No, al contrario, gracias Señor. Gracias Señor porque me guardaste de mi pecado. No me dejaste ir tras mi pecado. Gracias Señor. Salmo 37, 1 al 5. Salmo 37, versículos 1 al 5. ¿Están allí? Miren lo que dice la escritura, de qué mensaje tan bonito para nosotros hoy. Leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No tengas sientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo de Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, sí. Envía a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Alguien que vive en la parte de arriba de esa escritura, ¿quién escribió eso? David. David. Un consejo de David. Allí, de Dios a través de David. No sea impaciente a causa de los.
No piense, pero es que a ellos sí les va bien, pero es que ellos se hacen plata rápido, pero es que a ellos no les llega la multa, pero es que a ellos no los persiguen, pero es que a ellos todo. Mire su futuro, no vale la pena, no vale la pena. Hay un camino lento. ¿Sabe que estamos en un mundo muy apresurado? Estamos en un mundo demasiado apresurado y en realidad es sistemáticamente apresurado. Es decir, este mismo mundo lleno de pecado y de maldad, hace 50 o menos, no era tan apresurado. Yo también viví en los 90, yo también viví a finales de los 80, no era tan apresurado, era mucho más lento. Y si usted iba a escribirle a alguien, tenía que sacar un papel, ¿verdad? Y escribir, y luego meter en un sobre, y ir por allá a la empresa, que le mandara ese sobre allá, y por allá me llegaba, la respuesta estaba de buenas, ¿verdad? Y después se cruzó un poquito por el teléfono, pero igual era un asunto, una vida mucho más lenta, donde había que aprender a esperar, donde era normal que las riquezas no se consiguieran de un día para otro. Vivimos en un país que nos hizo mucho daño la influencia de las cosas del narcotráfico y esto, porque se nos metió la idea de que las riquezas se pueden obtener de un día para otro sin trabajar mucho. Las verdaderas riquezas se consiguen muy lentamente, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y sabe que la riqueza que viene al Señor tiene una característica, y es que no añade tristeza en ellas. O sea, todas esas riquezas malavidas vienen con su porción de tristeza, las que son correctas. Entonces, hermanos, aquí hay unos principios espectaculares que debemos entender acerca de que en la prosperidad, de que en la paz, en los momentos en que nuestro corazón es tentado de pronto a buscar más, a tener más, a buscar caminos cortos al placer, a buscar caminos cortos a la riqueza, a la prosperidad, pongamos un premio y acordémonos de que dice Dios acerca de los caminos cortos, los caminos que atraviesan por el valle del pecado, son caminos que no se deben seguir en ningún momento. El Salmo, la última porción de este Salmo, Salmo 18, la última parte que vamos a estudiar, los versos 29 a 50. Es una porción que muestra confianza del rey en Dios para enfrentar. El rey David sabía que vendrían otros retos, que vendrían cosas más difíciles por delante, pero confiaba que el poder de Dios, que lo había respaldado en el pasado, seguiría respaldándolo en el futuro y que él estaba dispuesto a seguir recibiendo. Y ese es el punto que hay que hacer cuando se está en lo más alto. Cuando se sube una montaña, el escalador sube una montaña, siente dos cosas. Una es, porque nunca un escalador sube una montaña grande, un Everest, que es un asunto de un día o dos, que se le digo que subir el Everest, no, yo digo, mientras la mujer así te ayuda, subir el Everest, no, estamos hablando de un proceso de años, ¿verdad? De años. Y su vida ha venido girando en torno a eso, superar un obstáculo, a superar un reto, a superar un problema que hay por delante. Y entonces esta persona llega un momento en que da los últimos pasos y llega a la cumbre. Y de ahí para arriba ya no hay. La sensación es doble. Una, la sensación de la gran victoria. Y después la sensación de vacío. Se le ha dedicado una vida entera a hacer algo que ya se hizo y ahora qué. Ahora nosotros no pasa. Es normal en el ciclo biológico del cuerpo que cuando se está enfrentando a un gran problema, el cuerpo que tiene fue diseñado por Dios para sobrevivir, entonces empieza a liberar una cantidad de hormonas, ¿verdad? Y está la adrenalina, está la oxitocina, un poco de cosas allí que está para que yo no me mate. Y cuando uno está en los problemas grandes de la vida, el cuerpo libera todo eso. Y usted está toda hora alerta, está toda hora capaz, está toda hora dispuesto y enfrenta los problemas y supera. Y si toca correr con el niño al médico va, y si toca ayudar al otro ayuda, y si toca luchar, lucha, y si toca porque hay que sobrevivir, porque hay que superar, porque hay que cosas. Y de un momento a otro todo el problema pasó. Y es normal que las personas que pasan por una gran prueba, una vez que termina esa prueba, se den caen en una cama y empiezas a sentir todo el cansancio que no había sentido, empiezas a sentir toda la frustración que no había sentido, empiezas a sentir que el corazón grita más, que tienes que llorar,
empieza a sentir una desesperación profunda y es un porque ya llegamos a la cumbre, porque no hay más que subir. Entonces la desesperación llega a David. Pero entonces, hermano, aquí tenemos a David en esa situación. David había superado a todos sus enemigos, había sobrevivido a la persecución de Saúl, había vencido a sus filisteos, había luchado grande y en este momento estaba en la cumbre. Y entonces se acordó de Jehová. Se acordó que había llegado ahí porque Jehová lo había sostenido, porque Jehová lo había llevado de la mano, porque Jehová lo había llevado hasta la cumbre. Dice, y ahora sigo subiendo. Dice, no importa, puedo seguir, que sigo de la mano de Jehová, sigo de la mano de Dios. El que me dio la victoria sobre el pecado, el que me dio la victoria sobre la prueba, el que me dio la victoria sobre la aflicción, me seguirá llevando hasta el final de mi vida. Hermanos, los creyentes no tenemos un final en esta vida. Nuestra meta es más sublime que construir una casa. Nuestra meta es más sublime que lograr un ascenso. Nuestra meta es más sublime que criar unos hijos. Nuestra meta es más sublime que evitar un divorcio. Nuestra meta es más sublime que las cosas terrenales. Nuestra meta es Jesucristo. Hemos llegado aún. La cumbre está allá y le aseguro que después de llegar allá no habrá otro lugar en el que queremos. Es Cristo, nuestra meta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dos versículos, dos porciones. Vamos a ver esta nave que lea el Salmo 18, 23. Y esta nave se prepara para leer el mismo Salmo 18, el versículo 41. ¿Listos? Vamos a ver. Porque allí, listos, vamos con la porción del 29 y el 30, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vale, antes de que vean ustedes. Analicen esta porción. La confianza de lo que vendría, las luchas que vendrían por adelante. David dice, contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. Victorias que Dios me ha dado, victorias que Dios me dará para lo que venga por delante. ¿Y qué hay en cuanto a ese Dios en el que confío? Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Hermanos, seguir un camino con Cristo vale la pena, porque el camino de Jehová nuestro Dios es perfecto. Mientras usted tome cada paso que dé, pensando en agradar a Dios, sus pasos también serán perfectos. Cuando usted analice su vida, yo estoy acercando a los 40, estos días me toqué de caminar por internet, me toqué de una moto. Entonces, yo creo que todos los hombres que han pasado por ahí les ha pasado esto, que miran por internet y se todo. Mientras yo haciendo cuentas a ver si un día podré tener una moto, pensando. Y entonces dije yo, hola, me está cogiendo la crisis de la mediana edad, ¿sabes? La crisis de los 40 me está llegando porque ahora estoy pensando en andar en moto. Es claro, ya no es de los 40, no me voy a echar cuento, pero la crisis la tiene. Pero tiene más. Entonces, el otro tiene moto. Y entonces, uno hay periodos de la vida donde hay crisis donde uno empieza a pensar, caramba, si he hecho algo, si he logrado algo, si estoy en el lugar donde yo quiero estar, tanto que hay hombres que lo crecen y dejan todo botado y se va, ¿verdad? Ahora, no sé si a las mujeres les dará la crisis también, pero yo creo que también hay momentos en que están mañana lavando el plato y dicen, yo, ¿por qué estoy lavando un plato? ¿Qué estoy diciendo con mi vida? ¿No? Eso pasa siempre, siempre pasa cuando le toca lavar los platos. Okay. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Todo donde quiero estar. Oiga, esas crisis son peligrosas para el espíritu, muy peligrosas para el espíritu. Te hace pensar en otros caminos que tal vez yo pude haber tomado. ¿Sabe qué es lo importante? Entender que el camino que hemos tomado hasta aquí, como dijo Samuel, cuando atravesó, cuando venció a sus enemigos, puso una piedra y dijo,
Hasta aquí nos trajo Jehová. Hasta aquí nos trajo Jehová. Usted dio los pasos necesarios para estar ahí sentado hoy, para estar delante de Jehová hoy. Y ningún otro camino valdría la pena. Porque cualquier otro camino donde Jehová no estuviera guiando, donde Jehová no fuera importante, donde yo no buscara su voluntad, su palabra, donde yo no creyese, valdría la pena. Si usted está casado, casada, mire a su pareja y diga, este era el plan del Señor. ¿Y qué plan del Señor? No importa, ese era el plan del Señor. Ese era el plan perfecto de Dios para usted. El plan de Jehová pasaba por esa persona para caminar juntos, para seguir. Cuando se han dado los pasos correctos, cuando Jehová ha guiado los pasos, uno puede mirar hacia atrás y decir, qué maravilla caminar por el camino perfecto que Jehová me ha pasado. Vale la pena, ¿verdad? ¿Cuánto está contento en tu matrimonio? Amén, está bien. Hay que decir que no, que el otro está al lado. Ahora vamos a mirar el verso 49. Verso 49, ¿qué nos dice? 1, 2, 3. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Mira, mira que dijo allá atrás. Acrisolada es la palabra de Jehová. Su camino es perfecto y su palabra es acrisolada. Crisola ahí donde se coloca el metal para purificarse, para sacarle las escorias. Es decir, no hay basura, no hay mugre en la Biblia, no hay mugre en la palabra de Jehová. Todo lo que hay allí es perfecto, todo lo que hay ahí es útil, todo lo que hay ahí es valioso. Maravilla la palabra de Jehová, que significa acrisolada, es la palabra de Jehová. No solamente eso, sino que Jehová es un escudo. Escudo es a los que le esperan. Y entonces David toma un voto para su futuro. David no sabía en este punto cuántos años le quedaban. No sabía cuántos años iba a ser rey. No sabía si iba a permanecer ahí en la cumbre, si qué retos vendrían. Él no sabía que venía en el futuro. Pero él toma una especie de voto, una decisión. Y la decisión es, yo confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Una voluntad de adorar. Hermanos, todos tenemos luchas. Momentos en que nuestras emociones están arriba, momentos en que nuestras emociones están abajo. Un verdadero creyente, en medio de las lágrimas, adora a Jehová. Un verdadero creyente, en medio del éxito, también adora a Jehová. Porque somos llamados por su nombre, para la gloria de Jehová. Él nos ha creado, Él nos formó y Él nos hizo. Pónganse de pie de la gloria de Dios. Pues ahí. Entonces, como lo hizo David, el creyente puede alabar a su Dios sin importar si disfruta de sus más grandes éxitos o pasa por la más difícil de las pruebas. Oremos. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias. Porque Señor, tú estás ahí en nuestras vidas. Así como estuviste en la vida del rey David. En los momentos de mayor alegría y de mayor éxito. Pero también estás ahí y te sientes más fuertemente. Te sientes más presente, más vivo, Señor, para nosotros en los momentos de mayor dolor, en los momentos de mayor aflicción, en los momentos de pérdida, en los momentos de fracaso, en los momentos de soledad, en los momentos de pérdida, oh Dios. Señor, tú eres nuestro consolador. Yo te ruego, Señor, que nunca falte consuelo para los que sufren. Tú eres, Señor, nuestro sanador. Padre, que nunca falte tu mano sanadora sobre nosotros. Y tú eres, Señor, que nos guía. Que nos falte tu luz en nuestras vidas. La acrisolada palabra de Jehová que nos muestre las decisiones que debemos tomar para que podamos al final mirar hacia atrás y sentir que hemos caminado contigo y que ha valido la pena. Porque tú nos guiarás, oh Jehová, no solo aquí, sino aún más allá de la muerte. A ti, oh Jehová, sea la gloria, la honra y la alabanza en la iglesia y fuera de ella por los siglos de los siglos. Amén.